Hola, hola, mis románticos empedernidos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para una buena dosis de amor, misterio y sobre todo, de Kerem Bürsin. Porque seamos honestos, ¿a quién no le gusta Kerem Bürsin? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar, la faceta más romántica de nuestro querido Kerem, esa que quizás no conocen tan a fondo. Vamos a hablar de flores, de gestos sutiles, de ese lenguaje no verbal que a veces dice más que 1000 palabras. Porque sí, amigos, Kerem Bürsin tiene un secreto romántico que hasta ahora ha permanecido bastante bien guardado. O al menos no tan expuesto como sus proyectos profesionales. Hemos visto a Kerem en la pantalla, interpretando a personajes que nos roban el aliento. Hemos leído sobre sus entrevistas, sus opiniones, sus pasiones. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué tipo de flores regala? ¿Qué significado tienen para él los pequeños detalles? ¿Cómo expresa su afecto más allá de los guiones y las alfombras rojas? Pues prepárense, porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar sus interacciones, sus posts en redes sociales, incluso los rumores que han circulado por ahí, para construir una imagen más completa de Kerem Bürsin, el romántico. Y no solo eso, también vamos a explorar el simbolismo de las flores, su importancia en el lenguaje del amor y cómo, a través de ellas, podemos entender mejor las emociones y los sentimientos que Kerem quizás no expresa directamente. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estos análisis profundos y de chismosear un poquito sobre la vida de nuestros famosos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Créanme, tengo muchas ideas en mente y no querrán perderse ninguna. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos a descubrir el secreto romántico de Kerem Bürsin y las flores. Bien, empecemos por lo básico. Kerem Bürsin, como figura pública, está constantemente bajo el ojo público. Cada gesto, cada palabra, cada like en redes sociales es analizado al detalle. Y aunque intenta mantener su vida privada lo más resguardada posible, inevitablemente ciertas cosas salen a la luz. Y ahí es donde entramos nosotros, los detectives del amor, a conectar los puntos. Uno de los aspectos más interesantes que he notado es su sutileza. Kerem no es del tipo de persona que hace grandes declaraciones de amor a los cuatro vientos. Su romanticismo se manifiesta en pequeños detalles, en gestos considerados, en la atención que presta a la otra persona. Y aquí es donde las flores entran en juego. No he encontrado evidencia de que Kerem sea el tipo de persona que regala ramos enormes de rosas rojas, al menos no públicamente. Su estilo es más discreto, más personal. He visto fotos en redes sociales, tanto suyas como de personas cercanas a él, donde aparecen pequeños arreglos florales, plantas en macetas, incluso flores silvestres. Y esto, amigos míos, dice mucho de su personalidad. Las rosas rojas, aunque hermosas, son el símbolo por excelencia del amor pasional y romántico. Son un cliché, si me permiten la expresión. Pero cuando alguien elige flores más inusuales, más personalizadas, está enviando un mensaje mucho más profundo. Está diciendo, he tomado el tiempo de pensar en ti, de elegir algo que creo que te gustará, algo que te represente. Y aquí es donde debemos hablar del lenguaje de las flores, un tema fascinante y lleno de historia. Cada flor tiene su propio significado, su propia simbología. Y conocer este lenguaje nos permite interpretar mejor los mensajes que Kerem, consciente o inconscientemente, está transmitiendo. Por ejemplo, las margaritas, con su sencillez y su belleza natural, simbolizan la inocencia, la pureza y el amor verdadero. Regalar margaritas es una forma de decir, eres hermosa tal como eres, me encanta tu autenticidad. Los girasoles, con su alegría y su vitalidad, representan la admiración, la lealtad y la energía positiva. Regalar girasoles es como decir, me inspiras, me llenas de alegría. Las orquídeas, con su elegancia y su exotismo, simbolizan la belleza, el amor y el lujo. Regalar orquídeas es una forma de decir, eres especial, eres única. Y así podríamos seguir con una infinidad de flores, cada una con su propio mensaje. Pero volviendo a Kerem, ¿qué flores creo que elegiría él? Basándome en su personalidad, en su estilo y en lo que he observado, creo que se inclinaría por flores con un significado más profundo, menos obvio. Tal vez margaritas por su sencillez y su autenticidad. Tal vez lavanda por su aroma relajante y su simbolismo de calma y serenidad. Tal vez incluso flores silvestres, por su belleza natural y su conexión con la naturaleza. He visto en algunas entrevistas que Kerem se declara un amante de la naturaleza. Le gusta el senderismo, disfruta de pasar tiempo al aire libre. Y esto se refleja en su estilo de vida, en su forma de vestir, incluso en sus publicaciones en redes sociales.
Por lo tanto, no me sorprendería que eligiera flores que reflejen esa conexión con la naturaleza, que sean un reflejo de su propio espíritu libre y aventurero. Además, es importante tener en cuenta el contexto. No es lo mismo regalar flores en una cita romántica que regalar flores para celebrar un cumpleaños o para expresar gratitud. El significado de las flores puede variar dependiendo de la ocasión. Por ejemplo, si Kerem quisiera agradecer a un miembro del equipo de producción por su trabajo, podría elegir flores como las hortensias, que simbolizan la gratitud y la comprensión. Si quisiera felicitar a un amigo por un logro, podría elegir flores como los gladiolos, que simbolizan la fuerza y el éxito. Si quisiera expresar su apoyo a alguien que está pasando por un momento difícil, podría elegir flores como los lirios blancos, que simbolizan la esperanza y la pureza. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las relaciones de Kerem. Sabemos que ha tenido algunas relaciones públicas, y aunque no tenemos detalles precisos sobre qué flores regaló o no regaló, podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que sabemos sobre su personalidad y sobre las personas con las que ha estado. Por ejemplo, durante su relación con Ander Zel, se habló mucho de la química que existía entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Eran una pareja que transmitía alegría, vitalidad y espontaneidad. En este caso, no me sorprendería que Kerem hubiera elegido flores como los tulipanes, que simbolizan el amor perfecto y la felicidad. O tal vez incluso flores más atrevidas, como las aves del paraíso, que simbolizan la alegría y la libertad. Pero, ¿qué pasa con las relaciones que no conocemos? ¿Qué pasa con esos amores secretos, esos romances que se mantienen alejados de los flashes y las cámaras? Ahí es donde entra en juego nuestra imaginación. Podemos especular, podemos teorizar, podemos soñar. Personalmente creo que Kerem es un romántico a la antigua. Creo que valora los detalles, las pequeñas atenciones, las conversaciones profundas. Creo que prefiere una cena íntima a una fiesta multitudinaria. Y creo que en el amor, busca una conexión real, una conexión que vaya más allá de la atracción física. Por lo tanto, me imagino a Kerem regalando flores en momentos inesperados, sin necesidad de una ocasión especial. Me lo imagino dejando una pequeña flor en el coche de su amada, o enviándole un ramo de flores silvestres con una nota manuscrita. Me lo imagino incluso cultivando sus propias flores en un jardín secreto, un jardín que solo comparte con la persona que ama. Y es que al final, el romanticismo no se trata de grandes gestos, sino de pequeños detalles. Se trata de demostrarle a la otra persona que la conoces, que la entiendes, que la valoras. Y las flores en este sentido son un lenguaje universal, un lenguaje que todos podemos entender, independientemente de nuestro idioma o nuestra cultura. Pero volvamos a la realidad. No podemos saber con certeza qué tipo de flores regala Kerem Bürsin en su vida privada. Solo podemos especular, basándonos en lo que sabemos sobre su personalidad y sobre el lenguaje de las flores. Pero lo que sí podemos afirmar es que, detrás de la imagen del actor exitoso y del galán de telenovela, se esconde un hombre sensible, un hombre que valora los detalles y que sabe cómo expresar sus sentimientos de una manera sutil y considerada. Y eso, amigos míos, es lo que hace que Kerem Bürsin sea aún más atractivo. No es solo su físico, no es solo su talento, es su autenticidad, su capacidad de conectar con las personas a un nivel emocional. Y las flores en este sentido son solo una pequeña ventana a su alma, una pequeña muestra de su romanticismo oculto. Ahora, quiero hablar un poco sobre la importancia de las flores en la cultura turca. En Turquía, las flores tienen un significado muy especial. Se utilizan para celebrar bodas, para dar la bienvenida a los recién nacidos, para expresar condolencias en los funerales. Las flores están presentes en todos los momentos importantes de la vida. En la cultura turca, las flores también se utilizan como un símbolo de hospitalidad. Es costumbre ofrecer flores a los invitados como una señal de bienvenida y respeto. Y en muchos hogares turcos, siempre hay flores frescas en la mesa, como una forma de alegrar el ambiente y de crear un ambiente acogedor. Además, en Turquía existen muchos festivales dedicados a las flores. Uno de los más famosos es el Festival de los Tulipanes de Estambul, que se celebra cada año en primavera. Durante este festival, la ciudad se llena de millones de tulipanes de todos los colores, creando un espectáculo impresionante. Por lo tanto, es muy probable que Kerem Bürsin haya crecido rodeado de flores, que haya aprendido a apreciar su belleza y su significado desde una edad temprana. Y esto sin duda ha influido en su forma de ser y en su forma de expresar sus sentimientos. Pero más allá de la cultura turca, las flores tienen un significado universal. En todas las culturas del mundo, las flores se utilizan como un símbolo de amor, de belleza y de esperanza. Las flores tienen el poder de alegrar el día de alguien, de transmitir un mensaje de cariño, de expresar una emoción profunda. Y es por eso que las flores son tan importantes en el lenguaje del amor. Regalar flores es una forma de decir, te quiero, te pienso, me importas.
Es una forma de demostrarle a la otra persona que estás dispuesto a dedicarle tiempo, esfuerzo y atención. Y en el caso de Kerem Bürsin, creo que las flores son una herramienta más en su arsenal de seducción. Son una forma de conectar con las personas a un nivel emocional, de mostrarles su lado más sensible y vulnerable. Y eso, amigos míos, es lo que hace que su secreto romántico sea aún más irresistible. Así que la próxima vez que vean a Kerem Bürsin en una foto con flores, o la próxima vez que escuchen un rumor sobre un posible romance, recuerden lo que hemos hablado hoy. Recuerden el lenguaje de las flores, recuerden la importancia de los detalles y recuerden que detrás de la imagen del actor famoso, se esconde un hombre romántico, un hombre que sabe cómo conquistar corazones con su encanto y su sutileza. Hemos llegado al final de este viaje por el mundo de Kerem Bürsin y las flores. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan aprendido algo nuevo sobre el lado más romántico de nuestro querido actor. En resumen, hemos descubierto que Kerem Bürsin no es el típico romántico que hace grandes declaraciones de amor a los cuatro vientos. Su romanticismo se manifiesta en pequeños detalles, en gestos considerados y en la atención que presta a la otra persona. Hemos explorado el lenguaje de las flores y cómo, a través de ellas, podemos entender mejor las emociones y los sentimientos que Kerem quizás no expresa directamente. Hemos especulado sobre qué tipo de flores elegiría él, basándonos en su personalidad, en su estilo y en lo que hemos observado. Y hemos hablado sobre la importancia de las flores en la cultura turca y en el lenguaje del amor. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la flor favorita de Kerem Bürsin? ¿Qué tipo de flores le regalarían ustedes? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Kerem. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recuerden, si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún nuevo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo algo nuevo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Sigan soñando con Kerem y con flores. Adiós.